hay un momento en tu vida que nadie te prepara para enfrentar. Un momento en el que te das cuenta de algo incómodo, algo que duele, algo que te hace cuestionarlo todo. Estás en el mismo lugar donde siempre estuviste, con las mismas personas que siempre conociste, haciendo las mismas cosas que siempre hiciste. Pero algo cambió. Y no es el lugar, no son ellos. ¿Eres tú? De repente las conversaciones que antes te entretenían, ahora te aburren. Los lugares donde antes te sentías cómodo, ahora te incomodan. Las personas con las que antes conectabas, ahora sientes que hablan un idioma diferente. Y lo peor de todo es que te sientes culpable por sentirte así. Porque nadie te dijo que crecer duele de esta manera. Nadie te explicó que la evolución tiene un precio. Y ese precio es la incomodidad de ya no encajar en los lugares donde antes era feliz. Tal vez estás ahí ahora mismo, sintiéndote raro en tu propia vida, como si te hubieran cambiado de película sin avisarte. Y hay algo que necesito decirte en los próximos minutos. Algo que va a cambiar completamente tu manera de ver lo que te está pasando. Porque cuando ya no encajas, no es que algo esté mal contigo, es que algo está muy bien. Déjame contarte algo que me pasó hace unos años. Yo estaba almorzando con un grupo de amigos de toda la vida, gente con la que había compartido mil cosas, risas, locuras, momentos inolvidables, y ese día estábamos todos sentados alrededor de la mesa, como siempre, las mismas caras, el mismo restaurante, las mismas bromas. Pero yo estaba ausente, no físicamente. Estaba ahí, sonriendo cuando tocaba, sintiendo cuando correspondía. Pero por dentro, sentía que estaba a 1000 kilómetros de distancia. Y lo más loco es que no podía explicar por qué. No era que ellos hubieran hecho algo malo. No era que yo estuviera enojado o resentido. Era simplemente que ya no conectaba. Las conversaciones giraban en círculos sobre los mismos temas de siempre. Los chistes que antes me hacían llorar de risa, ahora apenas me sacaban una sonrisa cortés. Y me di cuenta de algo terrible. Me sentía solo en medio de la multitud. Volví a casa ese día sintiéndome culpable, pensando, ¿qué me pasa? Me volví orgulloso, me creí mejor que ellos. Y acá está la parte que la mayoría de los pastores no te va a decir, porque es incómoda. Pero yo no vine a hacerte sentir cómodo. A veces Dios te saca de ciertos espacios, no moviendo a las personas, sino moviéndote a ti. No es que tus amigos sean malos. No es que tu familia esté equivocada. No es que tu iglesia haya fallado. Es que tú cambiaste. Y ese cambio crea distancia. Mira, nadie te dice esto cuando te hablan de crecimiento personal o espiritual. Te venden la idea de que crecer es lindo, inspirador, emocionante. Te muestran las fotos del después, pero nunca te hablan del durante. Y el durante es brutal. Porque crecer significa dejar atrás versiones de ti mismo. Y cuando dejas atrás versiones de ti, también dejas atrás espacios que estaban diseñados para esa versión antigua. Es como cuando un niño crece y su ropa favorita ya no le queda. La ropa no cambió, el niño sí. ¿Y sabes qué pasa cuando un niño trata de ponerse la ropa que ya le quedó chica? Se siente incómodo, apretado, limitado. Eso mismo te está pasando a ti. Tal vez en este momento estás pensando, Dante, todo eso suena bien, pero yo no quiero herir a nadie. Y lo entiendo. Créeme que lo entiendo. Pero déjame decirte algo que tal vez nunca escuchaste. Tu crecimiento no le pertenece a los demás. Tu evolución no requiere el permiso de quienes te rodean. Y tu proceso no tiene que ser cómodo para otros. Porque acá está lo que nadie entiende bien. Cuando Dios te hace crecer, no es para alejarte de las personas. Es para acercarte a tu propósito. Y si esto que estoy diciendo está resonando en tu corazón ahora mismo, dale like a este video. No por mí, sino porque sé que hay alguien más navegando en su celular que necesita escuchar esto hoy. Alguien que se siente raro, fuera de lugar, como un extraterrestre en su propia vida. Y esa persona necesita saber que no está loca,
Hace unos días estaba en el aeropuerto, porque sí, los pastores también viajamos en aviones normales con asientos incómodos y comida que nadie sabe qué es, y vi algo que me hizo pensar en esto. Había un grupo de adolescentes esperando en la puerta de embarque, y uno de ellos, un chico como de 16 años, estaba claramente en otra. Mientras sus amigos hablaban de videojuegos y TikTok, él tenía un libro en la mano, y no cualquier libro, un libro de filosofía, y lo que me impactó no fue el libro, fue su cara. Él quería estar ahí, quería conectar con sus amigos, pero era obvio que ya no cabía completamente en ese espacio. Había evolucionado más rápido y eso no es un problema. Es un proceso, pero acá viene lo que nadie te explica bien. La Biblia está llena de historias de gente que ya no encajaba donde estaba. Abraham tuvo que salir de su tierra. Moisés tuvo que dejar el palacio. David pasó años sintiéndose fuera de lugar en la corte de Saúl. José terminó en Egipto porque sus propios hermanos no sabían qué hacer con él. Y acá está lo que nadie entiende. Dios no los sacó de esos lugares para castigarlos. Los sacó porque tenía algo más grande preparado. Pero el proceso es doloroso. Porque cuando Dios te está preparando para algo nuevo, primero te hace sentir incómodo en lo viejo. Es como cuando estás dormido cómodamente y empieza a sonar la alarma. La incomodidad no está ahí para molestarte, está ahí para despertarte. Y esto es lo que hace la religión versus lo que hace la gracia. La religión te dice, si no encajas, esfuérzate más, sé más humilde, baja la cabeza, conformate. Como si sentir que ya no perteneces fuera señal de orgullo o rebeldía. Pero la gracia te dice algo completamente diferente. La gracia te dice, ya no encajás porque estás listo para algo más grande. Tu espíritu creció y ahora necesitas un espacio que se ajuste a quien te estás convirtiendo. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque una cosa es pensar que estás mal por sentirte así, y otra muy distinta es entender que estás en transición. Mirá, hay personas que van a interpretar tu evolución como traición. Van a decir que cambiaste, que ya no eres el mismo, que te volviste raro. Y tienen razón. Sí cambiaste. Ya no eres el mismo. Y sí, probablemente eres un poco raro ahora. Pero ¿sabes qué? Todas las personas que Dios usó para cambiar el mundo fueron consideradas raras en su tiempo. Noé construyendo un arca sin lluvia. Raro. Abraham saliendo sin saber a dónde iba. Raro. Jesús comiendo con pecadores y rechazando a los religiosos, súper raro. Entonces, tal vez, solo tal vez, ser raro no es el problema. Tal vez el problema es tratar de encajar en un molde que ya te quedó chico. Y déjame llevarte más profundo en esto. Porque hay 3 tipos de personas en tu vida y necesitas identificar en qué categoría cae cada una. Primero están los que celebran tu crecimiento. Esas personas raras que genuinamente se alegran cuando evolucionás, que te empujan hacia adelante incluso cuando eso significa que te vas a alejar un poco de ellos. Esas personas son un regalo de Dios. Cuídalas, protégelas. Mantén esa conexión sin importar la distancia física o emocional. Luego están los que se sienten amenazados por tu crecimiento. Y esto es importante que lo entiendas bien. No es que sean malas personas, es que tu evolución les recuerda su estancamiento. Tu movimiento hace que su inmovilidad sea más evidente y eso les incomoda. Estas personas van a tratar de detenerte, van a usar la culpa, la nostalgia, la lealtad, cualquier herramienta emocional que tengan, y lo van a hacer creyendo genuinamente que te están protegiendo, pero en realidad te están limitando. Y finalmente están los indiferentes, los que simplemente no les importa tu proceso. ¿Y sabes qué? A veces esa indiferencia es una bendición, porque te libera de la presión de tener que explicarte, de tener que justificar tu evolución, de tener que pedir permiso para crecer. Ahora, aplicación práctica, porque yo no vine solo a darte teoría bonita. Si estás en este proceso de sentir que ya no encajás, hay 3 cosas que necesitas hacer. Primero, deja de disculparte por tu crecimiento. En serio,
Deja de sentirte culpable porque ya no te entusiasma lo mismo que antes. Deja de fingir interés en conversaciones que ya no te alimentan. Deja de forzarte a encajar donde claramente ya no cabes. Tu evolución no es una ofensa hacia los demás, es simplemente tu realidad. Y puedo escuchar a alguien diciendo, pero Dante, eso suena egoísta. No, egoísta es esperar que alguien se quede pequeño para que tú te sientas cómodo con tu tamaño. Egoísta es pedirle a alguien que apague su luz porque a ti te molesta el brillo. Egoísta es querer que otros se estanquen para no sentirte mal por tu propio estancamiento. Crecer no es egoísmo, es obediencia. Segundo, honra tu pasado sin quedar atrapado en él. Escucha esto bien. Que ya no encajes en ciertos espacios no significa que esos espacios fueron malos o inútiles. Tus viejos amigos te ayudaron a llegar hasta acá. Tu antigua iglesia te formó. Tus experiencias pasadas te moldearon. Puedes estar agradecido por eso, sin tener que quedarte ahí para siempre, porque hay una diferencia enorme entre honrar tu historia y quedarte atrapado en ella. Puedes amar a las personas que fueron parte de tu pasado sin sentir que les debes tu futuro. Puedes recordar con cariño temporadas que terminaron sin sentir que traicionas a alguien por seguir adelante. Y esto me lleva al tercero, busca espacios que se alineen con quien estás convirtiéndote. Porque aquí está el problema. Muchas personas sienten que ya no encajan, pero por miedo o culpa se quedan en lugares que les quedan chicos y cuando haces eso, te estancas. Tu crecimiento se detiene y empiezas a marchitarte espiritualmente. Es como una planta que creció demasiado para su maceta. Si no la trasplantas a un espacio más grande, eventualmente deja de crecer. Sus raíces se enredan. Se ahoga en su propio potencial no realizado. ¿Eso es lo que quieres para tu vida? Y hablando de crecimiento, si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. Porque cada semana vamos a estar compartiendo mensajes como este que te van a desafiar a crecer, a evolucionar, a no conformarte con una fe mediocre. Y créeme, lo que viene en las próximas semanas va a ser bueno. Ahora, guarda esto que te voy a decir porque en unos minutos vas a entender por qué esta verdad es tan importante. Había una mujer en mi congregación, la llamaré María, aunque ese no es su nombre real. María había crecido en la misma iglesia toda su vida. Conocía a todos la conocían a ella. Era la chica perfecta de la iglesia. Pero un día, después de un tiempo de oración profundo, María sintió que Dios la estaba llamando a algo diferente. No sabía qué exactamente, pero sabía que involucraba salir de su zona de confort. Y cuando empezó a compartir esto con algunas personas de la iglesia, las reacciones fueron devastadoras. Le dijeron que estaba siendo orgullosa, que Dios no movía a la gente de sus congregaciones, que si se iba era porque había perdido su primer amor. Incluso le citaron versículos bíblicos fuera de contexto para hacerla sentir culpable. Le recordaron todo lo que la iglesia había hecho por ella. Le dijeron que estaba decepcionando a Dios. Y María se quedó por culpa, se quedó por miedo. Se quedó porque no quería decepcionar a nadie, pero algo empezó a morir dentro de ella. Pasaron 2 años de sentirse fuera de lugar, de fingir alegría, de apagar el fuego que Dios había encendido en su corazón. Cada domingo se sentaba en el mismo banco, cantaba las mismas canciones, escuchaba los mismos mensajes, pero por dentro se estaba apagando. Y lo peor de todo es que nadie lo notaba. Porque ella había aprendido a sonreír en el momento correcto, a decir amén cuando tocaba, a levantar las manos durante la adoración aunque su corazón estuviera vacío. Se había convertido en una experta en fingir que todo estaba bien, hasta que un día ya no pudo más. Fue durante un servicio cualquiera. El pastor estaba predicando sobre vivir en el propósito de Dios, y algo dentro de ella se quebró. No de manera dramática, no con lágrimas o gritos, simplemente se quebró. Y en ese momento supo que tenía 2 opciones. Podía seguir muriendo lentamente en un lugar seguro, o podía arriesgarse a vivir plenamente en un lugar desconocido. Y finalmente, se atrevió a dar el paso, no con enojo, no con resentimiento, no quemando puentes o haciendo escándalos, sino con paz. Habló con el pastor, les explicó a sus amigos,
les agradeció por todo lo que habían sido en su vida y se fue. ¿Y sabes qué descubrió del otro lado? Que Dios la estaba esperando ahí, que su propósito estaba del otro lado de su incomodidad, que todo ese tiempo sintiéndose fuera de lugar no era señal de que algo estaba mal, era señal de que algo estaba por comenzar. Hoy, María trabaja con mujeres que han sido víctimas de abuso, tiene un ministerio que está tocando cientos de vidas. Y cuando la ves, brilla, porque finalmente está donde debe estar. Pero déjame decirte algo importante. Si María se hubiera quedado donde estaba, si hubiera cedido a la culpa y al miedo, todas esas mujeres que hoy están siendo restauradas nunca hubieran recibido la ayuda que necesitaban. Porque su propósito estaba atado a su valentía de moverse, y tal vez el tuyo también. Y esto es lo que la religión nunca te va a decir. La religión te enseña a ser leal a lugares, pero Dios te llama a ser fiel a tu propósito. Y a veces, muchas veces, ser fiel a tu propósito significa dejar lugares que amas. Porque no todos los lugares están diseñados para todas las temporadas de tu vida. Piensa en esto. La guardería fue perfecta cuando tenías 3 años, pero no podías quedarte ahí para siempre. Tuviste que moverte a la primaria. La primaria fue maravillosa, pero llegó un momento en que tuviste que ir a la secundaria. Y nadie te acusó de traicionar a tu maestra de primer grado por avanzar al segundo. Nadie te dijo que eras orgulloso por graduarte de la preparatoria y entrar a la universidad. Entonces, ¿por qué en el ámbito espiritual y emocional esperamos que las personas se queden estancadas? ¿Por qué confundimos lealtad con inmovilidad? ¿Por qué hacemos que la gente se sienta culpable por evolucionar? La respuesta es incómoda pero necesaria. Porque cuando alguien crece, nos recuerda que nosotros no lo hemos hecho. Y eso duele. Y en lugar de usar ese dolor como motivación para nuestro propio crecimiento, lo usamos como arma para detener el de otros. Ahora déjame ir más profundo, porque sé que algunos de ustedes están escuchando esto y pensando, Dante, pero es que no quiero lastimar a nadie. No quiero que piensen que los estoy rechazando. Y yo lo entiendo, créeme que lo entiendo. Pero necesito que escuches algo. Tu crecimiento no es un insulto hacia quienes no están creciendo al mismo ritmo. Léelo de nuevo mentalmente, porque esta es la mentira que te mantiene atrapado. Pensamos que si evolucionamos estamos diciendo que los demás están mal, que si buscamos nuevos espacios estamos menospreciando los antiguos. Pero eso no es verdad. La verdad es que cada persona tiene su propio ritmo, su propio proceso, su propio tiempo. Y está bien que tú vayas más rápido, está bien que ellos vayan más lento, está bien que cada quien camine su camino. El problema no es la distancia. El problema es cuando te obligas a ir más lento para que otros se sientan cómodos con tu presencia. Porque cuando haces eso, no solo te haces daño a ti, les haces daño a todos los que necesitan lo que tú estás destinado a darles. Piénsalo. Si María se hubiera quedado atrapada en la culpa, cientos de mujeres nunca hubieran recibido la ayuda que necesitaban. Si Abraham no hubiera salido de su tierra, no existiría el pueblo de Israel. Si David no hubiera aceptado que ya no encajaba con Saúl, nunca hubiera llegado a ser rey. Si Pablo no hubiera dejado su posición de fariseo respetado, la mitad del Nuevo Testamento no existiría. Tu propósito está del otro lado de tu comodidad. Y sí, duele. Claro que duele. Duele dejar amistades que fueron importantes. Duele cambiar de iglesia. Duele evolucionar más rápido que tu familia. Duele cuando te critican por moverte. Duele cuando te acusan de creerte mejor. Duele cuando malinterpretan tu valentía como arrogancia. Pero ¿sabes qué duele más? Quedarte atrapado en un lugar que ya no te corresponde. Vivir toda tu vida fingiendo ser quien ya no eres. Morir con tu música todavía dentro de ti. Eso duele mucho más. Tal vez en este momento estás pensando, Dante, pero es que tengo miedo, y si me equivoco, y si me voy, después me arrepiento. Y te entiendo. El miedo es real. Pero déjame preguntarte algo. ¿Qué es peor? ¿Equivocarte intentándolo o acertar quedándote inmóvil? ¿Preferirías poder decir,
lo intenté y no funcionó, o nunca lo intenté y siempre me quedé con la duda. Porque la vida no premia la seguridad, la vida premia el coraje. Y Dios tampoco premia la comodidad, Él premia la fe. Y la fe siempre implica riesgo. Abraham salió sin saber a dónde iba. Pedro salió del barco sin saber si podría caminar sobre el agua. La mujer del flujo de sangre se arriesgó al rechazo social por tocar a Jesús. Todos ellos se enfrentaron el miedo, pero lo enfrentaron igual. Y déjame decirte esto, si estás sintiendo esa incomodidad, ese desajuste, esa sensación de que ya no encajas, probablemente no sea casualidad. Probablemente sea Dios tratando de sacarte de donde estás para llevarte a donde necesitas estar. Y antes de que sigamos, quiero que hagas algo. Déjame tu comentario aquí abajo. Cuéntame qué parte de este mensaje te impactó más. Me encanta leer lo que Dios está haciendo en tu vida. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, ese amigo que está batallando con sentirse fuera de lugar, ese familiar que se siente culpable por querer crecer, comparte este video. A veces una palabra a tiempo lo cambia todo. Y ahora, déjame llevarte al punto más importante de todo esto, porque hay algo que necesitas entender sobre esta temporada de tu vida. Cuando ya no encajas, no estás perdiendo, estás ganando claridad. Piensa en esto por un momento. Antes de sentir esta incomodidad, probablemente vivías en piloto automático, haciendo lo que siempre hiciste porque siempre lo habías hecho, relacionándote con las mismas personas porque siempre habías estado con ellas. No te cuestionabas nada, no evaluabas si eso todavía te servía. Simplemente seguías, pero ahora todo es diferente. Ahora te haces preguntas, ahora evalúas, ahora sientes. Y sí, eso es incómodo, pero también es un regalo. Porque la incomodidad es la alarma que te dice, hey, algo cambió, presta atención. Y la mayoría de las personas apagan esa alarma, se toman una pastilla emocional, se distraen con trabajo, con entretenimiento, con lo que sea, ignoran la incomodidad y siguen adelante. Pero tú estás aquí, tú estás prestando atención, tú estás permitiendo que esta incomodidad te hable. Y eso te pone en un lugar de privilegio espiritual, porque Dios no puede llevarte a nuevos lugares si no estás dispuesto a dejar los antiguos. Y no puedes estar dispuesto a dejarlos si todavía te sientes completamente cómodo en ellos. Entonces, la incomodidad es tu amiga. Es la mano de Dios empujándote suavemente hacia algo mejor. Es su manera de decirte, ya es tiempo. Ya creciste demasiado para este espacio, es hora de moverte. Y sé que algunos de ustedes están pensando, pero Dante, ¿y si me muevo y Dios no está ahí? Déjame decirte algo que necesitas grabar en tu corazón. Dios no te da la incomodidad para abandonarte, te la da para redirigirte. Él no pondría en ti un deseo de algo más grande si no tuviera la intención de llevarte ahí. Él no despertaría en ti una inquietud profunda si no hubiera un destino al otro lado de esa inquietud. Así que si sientes que ya no encajas, confía en eso. No lo ignores, no lo minimices, no te disculpes por ello. Confía en que Dios está haciendo algo nuevo. Y ahora, déjame cerrar el círculo con la historia del principio. ¿Te acuerdas de ese almuerzo con mis amigos? Esa comida donde me sentí completamente desconectado. Pues bien, esa noche llegué a casa y oré, le dije a Dios, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me siento así? Y Él me habló claro, no con voz audible, pero con esa claridad interna que solo Él puede dar. Me dijo, Dante, no estás rechazando a tus amigos, estás respondiendo a mi llamado. Los amas, pero ya no resuenas con ese espacio. Y eso está bien, porque te estoy preparando para algo que ellos no pueden ver todavía. Y eso lo cambió todo. Porque dejé de sentirme culpable, dejé de forzarme y empecé a buscar los espacios donde Dios me estaba llevando. Y lo que descubrí fue maravilloso.
descubrí que cuando dejas espacios que ya no te corresponden, Dios te conecta con personas que están en tu misma frecuencia. Gente que sueña como tú, que piensa como tú, que tiene el mismo fuego que tú. Y esas conexiones te llevan a niveles que nunca imaginaste. Porque Dios no te saca de un lugar para dejarte solo, te saca de un lugar para conectarte con tu tribu, con las personas con las que realmente estás destinado a caminar. Y esas personas estaban esperándote del otro lado de tu valentía. Así que, si hoy te sientes fuera de lugar, si ya no encajás donde siempre estuviste, si las conversaciones que antes disfrutabas ahora te parecen superficiales, si sientes que evolucionaste mientras otros se quedaron donde estaban, quiero que sepas algo. No estás mal, no eres orgulloso, no estás perdido, estás creciendo. Y el crecimiento siempre viene con incomodidad. Siempre requiere dejar algo atrás. Siempre implica un salto de fe. Pero del otro lado está tu propósito, tu plenitud, tu verdadera tribu. Y vale la pena cada paso incómodo. No te quedes atrapado en lugares que te quedan chicos. No sacrifiques tu crecimiento por la comodidad de otros. Y no permitas que la culpa te robe el futuro que Dios diseñó para ti. Porque cuando ya no encajas, no es el final, es el comienzo. Es el comienzo de algo más grande de lo que jamás imaginaste. Es el comienzo de tu verdadero propósito. Es el comienzo de la versión de ti que Dios siempre vio, pero que tú estabas demasiado cómodo para convertirte. Así que abraza la incomodidad, confía en el proceso y muévete hacia donde Dios te está llamando. Porque tu mejor vida, tu verdadera vida, está del otro lado de ese espacio donde ya no encajás,